Muy buenas tardes, maestro. Mi nombre es José Carlos Saldívar Trejo y en este caso les hablaremos sobre el análisis semántico. Análisis semántico. La fase del análisis semántico de un procesador de lenguaje es aquella que computa la información adicional necesaria para el procedimiento de un lenguaje. Una vez que la estructura semántica de un programa haya sido obtenida, es por tanto la fase posterior a la del análisis sintáctico y a la última dentro del proceso de síntesis de un lenguaje de programación. Es el conjunto de reglas formales que especifican la estructura de los programas pertenecientes a dicho lenguaje. Semántica de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas que se especifican en el significado de cualquier sentencia sintácticamente válida. Finalmente, el análisis semántico de un procesador de lenguaje es la fase encargada de detectar la validez semántica de las sentencias aceptadas por el analizador sintáctico. ¿Cómo funciona? En el análisis semántico se detectan errores relacionados con la validez del programa. Se puede decir que estos errores son de tipo sintáctico semántico, pero no pueden ser detectados por el analizador sintáctico, ya que se relacionan con interdependencias entre las diferentes partes del programa, que no se reflejan en un análisis gramatical. El analizador semántico recibe la información resultado del análisis sintáctico, que puede ser un árbol jerárquico con la información relativa a la organización de los tokens en la instrucción que se está analizando. ¿Qué etapa es? El análisis semántico se realiza posteriormente al sintáctico y mucho más difícil de formalizar que este. Se puede decir que la salida teórica del análisis semántico sería un árbol semántico. ¿Por qué se realiza? El análisis semántico, a diferencia de otras fases, no se realiza claramente diferenciando el resto de las tareas que lleva a cabo el compilador. Más bien podría decirse que el análisis semántico completa las dos fases anteriores del análisis léxico y sintáctico, incorporando ciertas comprobaciones que no pueden asimilarse al mero reconocimiento de una cadena dentro de un lenguaje. También podemos decir que identifican cada tipo de instrucción y sus componentes, complementan la tabla de símbolos, realizan distintas comprobaciones y validaciones. Dentro de esta misma, comprobaciones de tipos, comprobaciones de flujo de control, comprobaciones de unidad y comprobaciones de emparejamiento. Ejemplos. En nuestro primer ejemplo dice que ejemplo de errores que pueden ser detectados en el proceso de análisis semántico son los casos de compatibilidad entre la declaración de un identificador y su uso, chequeo de tipos, la concordancia entre la definición de una función y su activación o llamada, etc. Ejemplo, tenemos id1 es igual a id2 más id3 por 7. Durante el análisis semántico del lenguaje de fuente, chequeo de tipos de árbol sintáctico debe ser modificado para reflejar el análisis de los dos tipos de los datos. Note que haciendo un chequeo de tipos, la constante siente, al ser una constante entera, debe ser convertida a real para poder ser operada, y los demás variables no tienen dificultad alguna para ser utilizadas al ser todas reales. En nuestro segundo ejemplo, suponiendo que tenemos esta línea de código, resultado es igual a valor 1 más valor 2. El análisis semántico se va a encargar de que el valor 1 y el valor 2 tengan datos que son compatibles en común y además se aplique el operador. Como conclusión, podemos decir que el análisis semántico
es complementación de la fase léxica y sintáctica. Así podemos decir que en esta etapa se buscan errores sintácticos semánticos, las cuales no pueden ser detectadas por el análisis sintáctico, ya que se tiene interdependencia de las partes del código, por lo que el analizador semántico recibe la información del análisis sintáctico en forma de árbol semántico. Y así concluimos nuestra presentación del análisis semántico. Gracias.